ahora sí, lo dijimos, es el momento de darnos un descanso para interrumpir el flujo, el vértigo de la información y hablar de un libro muy importante. Están aquí sus dos autores. Muy importante, digo, porque los estudios culturales se están enfocando, y cada vez con mayor definición, en la idea de la cultura pop como gran invento, como gran artefacto propio del siglo XX que ha trascendido el siglo XXI y que ha tomado justamente el centro de la escena en los consumos culturales masivos. Y estamos aquí con los dos autores, dos escritores. Ignacio El Pizzo. Ignacio, bienvenido. Muchas Del gracias. Pizzo sería, Así ¿no? es. Ahí está, del Así Pizzo. bien pronunciado. Ahí está, ahí está. Es fácil porque uno piensa en la grande mozzarella. Ignacio Del Pizzo y Leonardo Murolo. Leonardo, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. La verdad que tuve la oportunidad de leer el libro que sale ahora en septiembre, ¿no? Publicado. Sale en breve. En breve. La semana que viene esperamos Ya está. tenerlo. Ahí está, yo lo leí en PDF, así que pude chusmearlo un poco y me interesa mucho el abordaje de la idea de la cultura pop, ¿no? Como uno de los grandes artefactos, no solo de divulgación, sino de consumo también de cultura. Un invento del siglo XX, es un invento que viene de la mano de los baby boomers, con la creación de la juventud como etapa etaria. ¿Dónde identifican ustedes el nacimiento de la cultura pop como la conocemos ahora? Hay varias entradas posibles, ¿no? Para pensar la cultura pop. En primera instancia, relacionarla con el arte pop de mitad del siglo XX, participando de formas ya establecidas de un arte académico o establecido y demás, donde la cultura popular generaba relación con otros lenguajes, con otras formas culturales, donde finalmente podemos hablar de una cultura pop despojada de la idea de arte y ahí pensar en los medios masivos de comunicación que tuvieron, todavía lo tienen, un gran apogeo durante el siglo XX y se van a encontrar con otro sistema mediático en el siglo XXI que son las redes sociales, Claro. la web, la telefonía móvil, los videojuegos con gran participación. Y ahí encontramos ciertas líneas de continuidad y actualización en la contemporaneidad de consumos, narrativas, lenguajes y formas. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros, ¿no? En realidad, cuando pensamos en cultura pop, se nos dibuja la idea de los superhéroes, de las series, los videojuegos, como vos decís. Y la verdad es que en los últimos tiempos se están volviendo cada vez más difusos los límites y las diferencias entre aquello que se entendía como alta cultura y baja cultura, ¿no? Entonces, eso me parece que es una señal de la época. Sí, incluso en esos cruces nos ubicamos a la hora de escribir el libro. Bueno, nosotros somos profes en la Universidad Nacional de Quilmes, que es fundamental en esta producción y demás, pero decidimos no hacer un libro eminentemente académico, Claro. que es... Por eso lo entendí. Claro, en serio. Vamos, que nosotros te escuchamos mucho a vos y te leemos también. Pero sí, justamente es un material que se inscribe dentro de la divulgación. La idea es que proponer una serie de ensayos, el texto cuenta con 8 ensayos y alguna que otra sorpresa más, que bueno, se trata de versiones, visiones sobre estos temas que nos apasionan y al mismo tiempo investigamos y dialogamos entre nosotros y sobre todo con nuestros estudiantes también y nuestras estudiantes. En ese sentido, la idea de justamente lo masivo, lo popular y poder tener una mirada sobre eso pertinente, nos parecía una muy buena oportunidad, sobre todo ya ingresando en la tercera década del siglo XXI, esto que decías vos antes. Podemos mirar en retrospectiva en cuál es la herencia del surgimiento en el siglo anterior de la idea de la cultura popular, la mirada de los estudios culturales, por supuesto, y ver, además de la herencia, cuál es la novedad en todo eso. Sí, la verdad que es fascinante el fenómeno que se ha dado en los últimos 50, 60, 60 años, ¿no? Vos hablabas de la década del 60 o un poquito antes también con la cultura popular. En el año 66 se estrenó Batman, la serie, lo cual creo yo que puede marcarse también, si uno quisiera, como un puntapié para la cultura popular entendida como la que se entiende en esta época, porque aparte viene de la revalorización de la figura del nerd, ¿no? Que antes estaba, recordemos, hasta la década del 80, demonizado, después se estrenó La venganza de los nerds, y a partir de ahí la idea del conocimiento vertical o profundo sobre un tema que parecía completamente vacuo, empezó a ser valorada.
por la sociedad. Y ellos empezaron a ser revalorizados en tanto ya no personas, sino por sus conocimientos. ¿Ustedes coinciden que es un fenómeno también contemporáneo? Sí, totalmente. Se da mucho desde principios del siglo XXI con la digitalización, la aparición de una suerte de espacios, de lugares, algunos digitales y algunos presenciales. Esas megaferias en donde los fanáticos van a encontrarse con los productos de la industria de la cultura y no solamente con sus ídolos, sino también con merchandising y con la posibilidad de habitarlos haciendo fanfic, haciendo fanvideos, haciendo cosplay, ¿no? Esos espacios también van a exorcizar a aquellos nerds, ¿no?, de que estaban estigmatizados, a encontrarlos dentro de lo que hoy se denomina una narrativa transmedia. Ellos también participan de la narrativa de los productos que les interesa. El primer capítulo de nuestro libro va a trabajar de ciertos desplazamientos de los consumos en tanto la televisión, con la idea de rating, de prime time, de zapping, de ciertas lógicas que son mercantiles, comerciales, pero también de usos de las audiencias hacia pensar narrativas transmedia, el uso del fandom versus el canon, claro, o algunas otras dinámicas muy propias de las audiencias como maratonear, spoilear, filtrar los contenidos. Y ahí el protagonismo de aquel que era espectador, que era público y pasa a ser audiencia activa es muy notable en la contemporaneidad de las plataformas, por ejemplo. Claro, muy interesante, hay un desplazamiento desde el punto de vista del consumidor al creador, porque las plataformas lo permiten. Entonces, claro, vos eras fanático de Harry Potter, entonces tenías únicamente un papel pasivo, si se quiere, porque podías recibir esa narrativa. Y de golpe, gracias a las plataformas como Wattpad y demás, vos podés crear, ¿no?, aventuras de tus personajes, podés cambiarles el género, podés llevarlos a otros planetas. Es muy interesante. Pero recién Leonardo dijo una palabra clave que me quedó resonando, que fue producto. Y eso te quería preguntar, Ignacio, porque la cultura pop está enmarcada dentro de un sistema, también usaste la palabra mercancía o mercantilista, que es desde donde se irradian estos mensajes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible crear cultura en el contexto de las superproducciones, cuando están involucrados presupuestos de $1.000 millones y trabajan a lo mejor 600 u 800 personas en la elaboración de una obra que empieza a perder el trazo de lo individual? Bueno, es muy interesante esto que decís, Nico, porque en la prosumisión es un término también que nosotros charlamos mucho en relación a las narrativas transmedia que constituyen estos lenguajes multimedias, ¿no? A distintas plataformas y modos de construir sentido. Bueno, tenemos el canon, estas producciones mainstream que responden a la tradicional hegemonía de ciertos medios, ciertas construcciones discursivas, la construcción de hegemonía, ¿no? Y en ese sentido, con los distintos dispositivos técnicos, la mayor usabilidad de acceso a Internet, de contar dispositivos en nuestros teléfonos, que ya ni siquiera son teléfonos, son terminales convergentes de mensajes de circulación de sentido. Bueno, la producción empieza a ser una posibilidad. Por supuesto, teniendo en cuenta las enormes asimetrías. Eso nunca hay que dejarlo de lado, y sabiendo que no es lo mismo una producción que provenga desde el fandom en relación al canon, bueno, de todas formas tenemos esa posibilidad. Y nosotros nos enfocamos de una perspectiva que trata de combatir a los determinismos en general y a los tecnológicos en particular. La tecnología no hace nada. Los dispositivos técnicos son herramientas a través de los cuales los usuarios, las usuarias, con distintos tipos de alfabetizaciones, niveles de usabilidad y propuestas, y sobre todo posturas políticas, ideologías, formas de ver el mundo, construimos sentido. Pero son siempre los usuarios, las usuarias, quienes producimos sentido, y no la tecnología que hace cosas como, bueno, ciertos discursos hegemónicos suelen difundir, ¿no? El libro sale la semana que viene, se llama Cultura Pop, tiene una tapa hermosa, con un color rabioso, lo recomendamos muchísimo. Es Editorial Prometeo. Así es, ¿no? Editorial Prometeo. Va a tener muchísima distribución, lo van a poder conseguir en cualquier lado. Quiero cerrar con la pregunta más difícil, uno cada uno. No vale que digan depende, no valen que diga uy, qué difícil. Nos vamos a jugar. Bueno, eso, no necesitamos tibios en esta época, quiero definiciones. Por supuesto, nunca. Personaje favorito de la cultura popular de cada uno.
Bueno, a mí, yo sigo, algunos no son muy conocidos, a mí me gusta mucho Cindy Sherman, una fotógrafa que se Bien. fotografía a sí misma. Esperaba que me dijeras la Batichica, pero bueno, Es vale. una precursora de la selfie, Cindy Sherman. Sí, Hace activismo, feminismo, ambientalismo y demás con sus propias imágenes. Y si tuviera que elegir de la cultura popular masiva, esa que conocemos todos, elegiría a Dexter, ese asesino está. serial que adoramos. Que vuelve ahora. Que vuelve. Ahora por vuelve, supuesto. van a ser muchos años después una temporada más, a ver qué pasó. Esos malos que tenemos que adorar por algo de su construcción narrativa me atraen mucho, como, no sé, Walter White o Tony Soprano, digamos. ¿Por qué será que todos tenemos buzos o remeras estampados con la cara de Walter White? De un fabricante de metanfetamina que le miente a la familia. Y bueno, ahí Hay está. formas narrativas por las cuales nosotros nos acercamos a ellos y también hablamos algo de eso en nuestro libro. Ignacio. Y como la cultura pop es súper amplia, el fenómeno transmedia más grande, Diego Armando Maradona, por supuesto. Ahí está, que el 29 de octubre estrena la serie. Por Amazon. Por Amazon, Exactamente. exacto. Una serie que él dejó firmado todos los papeles. Ayer pensaba, digo, ¿y Amazon algún papel firmado por Diego debe tener? Así que deben estar protegidos legalmente. Porque creo que detrás de Amazon está un tal... Ah, sí, Jeff Bezos. Ese es. Que es un Sí. chico nuevo que está arrancando en Sí, el sí, mercado. sí, es un pibe que tiene una caja de ahorro que le da un interés interesante. Gracias por haber venido. Recomendamos muchísimo Muchas gracias. el libro. En serio, cultura pop, uno de los grandes temas para discutir en esta época. Leonardo Murolo, Ignacio Del Pizzo.